acá ¿qué es lo que teníamos? Teníamos el motor y de acuerdo a la posición producía una cupla. Ahora tenemos B, que es la longitud de la biela, y M, que es la longitud de la manivela. Recordando esto, vamos a ir ahora a compartir otra pantalla. Si la encuentro, sí, es esta acá, que ya se les había mostrado en la clase pasada, y que es, en definitiva, el mismo sistema biela-manivela con las ecuaciones que ustedes vieron, bueno, que en este caso no lo hice yo directamente a las derivaciones, pero básicamente esas ecuaciones complejas están puestas dentro de una planilla de cálculo y nos permite calcular según distintas relaciones entre biela y manivela cómo es el movimiento, en forma prácticamente instantánea. Les recuerdo que la biela es la parte que une el pistón con el codo del cigüeñal y se considera la distancia de manivela a la distancia que es el centro del cigüeñal a donde se toma la biela. ¿Está bien? Bueno, ustedes ya en el dibujo anterior lo vieron. Bueno, cuando nosotros tenemos, y vamos a volver al dibujo anterior porque me faltó una cosita para decirle. Cuando nosotros tenemos un sistema de este tipo, en realidad, lo que yo le hice prácticamente sin ninguna calidad, un pistón, hoy en día un pistón que era parecido a un vaso, antiguamente, hoy en día es una masa que está muy limitada en su peso, porque todo peso que sube tiene que bajar, es decir, mientras más pesado sea el pistón, más inercia va a tener y más pesado va a ser todo el conjunto. Entonces, los pistones hoy en día, de autos y de motocicletas, cosa que hoy en día es similar, antiguamente las motocicletas siempre tenían un más alto grado de tecnología respecto de los autos comunes, es decir, una motocicleta común era más avanzada que un auto común, en mi época cuando era joven. Hoy en día no, hoy en día las motocicletas son muy avanzadas, pero los autos también son muy avanzados. Todos tienen 4 válvulas, tienen sistemas, incluso el auto en ciertas cosas lo ha sobrepasado, porque las motocicletas turbo prácticamente no existen, las motocicletas con apertura de válvulas variables tampoco, prácticamente no existen. En cambio los autos de ese tipo sí. La apertura variable de válvulas, digamos, más que variable, que eso es medio una cosa de propaganda, es el ángulo de apertura variable, porque se avanza o se retrasan los árboles de leva que abren las válvulas. Viene otro sistema en donde la alzada es variable también, que eso es otra cosa. Y viene un sistema que se los menciono nomás, que recuerdo que antes lo sabíamos ver más en detalle, que es el sistema que utiliza la motocicleta Ducati, que es el sistema desmodrónico. El sistema desmodrónico es un sistema de árbol de levas en donde se poseen 2 árboles de levas, uno que abre la válvula y otro que la cierra, de manera tal que no tiene resortes. Y esa motocicleta le permite tener válvulas grandes con pistones grandes y no tiene el problema de que las válvulas queden abiertas por la propia inercia. ¿Por qué? Porque un árbol de levas las abre y otro las cierra. Esas motocicletas cuando funcionan, digamos que están paradas y que una las mueve, no tienen casi compresión porque las válvulas no están perfectamente cerradas. Se termina cerrando por la propia inercia del movimiento. Pero es un sistema que es muy famoso, si ustedes indagan, hoy en día que está toda la información en la red, van a poder ver lo interesante de ese sistema. Bien, yo acá tenía, fíjense, la longitud de la biela y la longitud de la manivela. B sobre M. Ahora, ¿cuánto podría ser B sobre M? Yo puedo decir, bueno, que la biela sea igual que la manivela. Bueno, eso es imposible. ¿Por qué? Porque si yo tengo la manivela acá y esta manivela gira hacia esta parte de abajo, lo de imposible siempre uno podría decir, sí, pero habría una forma. Bueno, en la práctica es imposible. Que podría haber alguna forma extraña, que ya después se las comento, que podría ser, pero en general el pistón tiene su falda, que esa falda no puede bajar más que lo que es el centro del cigüeñal. Por lo tanto, la biela, en la práctica, tiene que ser una longitud al menos
al menos, como mínimo, 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 casi inalcanzable o inalcanzable, el doble de la manivela. En realidad, unas 2,5 veces, más o menos, 2,3 veces la manivela. Es decir, si una manivela, es decir, vale 50 milímetros, una biela debería tener una distancia de unos 110, 120 milímetros. Esto se lo digo porque son las relaciones, las más bajas, las que vamos a utilizar, y por longitud, uno si quiere podría ir a un valor, no digo infinito, porque el infinito no existe en las cosas reales, pero a un valor muy grande. Es decir, si yo a este motor de 50 milímetros de codo de cigüeñal, o 100 milímetros de carrera, por decirle, porque es 2 codos de cigüeñal, podría poner una biela de 3 metros, que no tendría ningún sentido. Lo único que agregaría sería peso. Sin embargo, y eso es la razón por la que le explico esto, como matemáticamente es mejor tener una biela larga que una biela corta, pero en la mecánica real es mejor tener una biela corta que una biela larga. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, dejamos de compartir esta pantalla y compartamos nuevamente lo que es el sistema de cálculo. Fíjense, ustedes acá van a tener todo esto, creo que se los di también, sí, se los tienen ustedes, o sea que pueden jugar con esa planilla. La longitud de la biela, que lo ponemos en unidades, podría ser cualquier unidad, pongámosle 30 centímetros si quieren. Son valores muy altos, pues 30 y tener 15 de longitud de manivela podría ser distinto. Pero no importa, lo que importa es la relación 2, porque ustedes recordarán que biela sobre manivela es una relación que está en todas las fórmulas que nosotros hicimos del movimiento del pistón. Se lo vuelvo para que les sea bien claro. Fíjense en los resultados. ¿Ven que está M sobre B, está en casi todos los términos? Bueno, ese M sobre B es lo que estamos acá colocando con esta relación. O sea, biela sobre manivela. M sobre B o B sobre M, depende, como lo miren. Pero si nosotros hacemos biela sobre manivela, acá le puse un valor 2. Este valor 2 es obtenido de los elementos configurables, que son 30 y 15. También podría ser valores reales, por ejemplo, un motor que tuviese 100 milímetros de recorrido, un motor de un tractor común. Podría tener acá 100 milímetros de recorrido, significaría que son 50 milímetros de cigüeñal, por lo tanto puedo poner 50. Y acá una biela que sea, por ejemplo, el doble sería 100, que sea 120 milímetros. Ven que la relación es 2.4, o sea que este es un tipo de relación lógica en un motor. No obstante, nosotros, como lo que quiero hacerle ver a ustedes es la diferencia que existe entre bielas lo más corta posible y lo más larga posible, nosotros vamos, es decir, para hacer ese contraste, vamos a elegir una relación de 2 acá, es decir, peor que el 240 para que se vea mejor justamente esas gráficas. Así que vamos a volver acá, bueno, ponemos 100 arriba, que sería lo mismo. Bueno, acá tenemos una relación de una biela corta, muy corta, una relación de 2. Esa relación de 2 nos da una posición que se ve en esta gráfica, fíjense en ustedes. Esta gráfica tiene dos partes. Uno, lo que es en color magenta es el movimiento del sistema biela-manivela. Y lo que es en color azul, que es esta que estoy señalando con el cursor, es lo que calculamos para la cruceta escocesa, que ustedes recordarán que yo les dije que era el movimiento ideal de vaivén, el mejor que se podía concebir desde el punto de vista matemático, pero su realización era muy difícil porque tenía elementos a construir que eran complicados y de rápido desgaste. Máxime teniendo en cuenta que las vueltas, al decir 6.000 revoluciones por minuto, estamos diciendo que un motor gira 100 veces en un segundo. Es decir, es tan alto las revoluciones que tiene un motor del tipo normal en la práctica, que todo mecanismo que no sea perfectamente construido se va a destruir rápidamente. Ustedes piensen lo siguiente: un tractor
que va a 2000 revoluciones por minuto, más o menos, dura 10.000 horas sin desarmarse. O sea que a 2000 revoluciones por minuto son 33,33 vueltas por segundo. Multipliquen por los 3600 segundos de una hora y multiplíquenlo por 10.000 y van a ver que es un valor que realmente es extraordinario. Miren, lo voy a hacer porque hasta me causa intriga a mí de cuál sería ese valor. Miren, tenemos 2000 revoluciones por minuto dividido 60 segundos, nos da 33,33 que le dije, por 3600, que son los segundos que tiene una hora, por 10.000 horas, y le da más o menos lo que dura normalmente un motor, gira 1.200 millones de vueltas. Imagínense tener un sistema como la cruceta escocesa que tenía una corredera, eso no serviría. En cambio, este sistema que es perfectamente construido, que posee, como les expliqué anteriormente, un cigüeñal que es de un acero enormemente rectificado y endurecido, incluso por cementado y nitrurado, que son cosas que ustedes van a ver en conocimiento de materiales el año que viene. Y luego una biela que tiene en su encastre un material enormemente blando, que hace que ese conjunto duro con otro metal blando y con aceite intermedio pueda durar esta cantidad de vueltas que le dije, que son 1.200 millones de giros. Es una cosa realmente impresionante. Fíjense en qué es lo que tenemos acá y cómo lo podemos analizar esto. La parte en azul en realidad es una función seno o coseno, depende de cómo se la mire, porque la cruceta escocesa era justamente seno o coseno, ¿está bien? Y la parte en magenta es la biela manivela. Miren, acá comenzamos, recuerden que 0 grados, en el dibujo del sistema biela manivela, 0 grados era el cigüeñal hacia arriba, es decir, con el pistón el punto muerto superior, ¿está bien? Punto muerto superior. Cuando apenas empieza a inclinarse en un giro hacia la derecha, un giro según el sentido de las agujas del reloj para el caso que estamos analizando, ¿no es cierto? En ese giro, ni bien empieza a moverse, la biela se empieza a inclinar. Por lo tanto, en su proyección es más corta, porque está inclinada. Su proyección hacia el centro del motor que une el movimiento del pistón y el cigüeñal se empieza a cortar. Y a su vez, la manivela se empieza a mover y su proyección es menor. Fíjense en cómo es esto. Venimos acá. ¿Ven? Cuando está en el punto muerto superior y empieza a bajar, la biela se empieza a inclinar, por lo tanto su proyección es menor, y la manivela se empieza a inclinar, por lo tanto su proyección es menor. En la cruceta escocesa solo se inclina la manivela. Entonces tenemos lo siguiente, que es lógico lo que nosotros vemos acá, que lo que es para los mismos grados, por ejemplo, tomamos 45 grados de la manivela, la cruceta escocesa se habría movido esa cantidad del pistón, y esto se mueve más cantidad. ¿Por qué? Porque no solo se inclina la manivela, sino que la biela también se inclina. Por lo tanto, su movimiento es mayor. Como el movimiento final tiene que ser en un motor de este tipo, que es centrado, tiene que ser la excursión del cigüeñal, nosotros tenemos que ambos movimientos, sea el biela manivela o de cruceta escocesa, al final van a ser exactamente igual. O sea que voy a tener un valor tope que va a ser el recorrido del pistón. Y luego, como es simétrico, cuando pasa de los 180 grados, ocurre lo mismo. Esto es en posición, no se nota grandes diferencias. Si uno mira la curva, bueno, más o menos es una curva que, bueno, no es muy estrafalaria, por decirlo así. Si en cambio nosotros ya analizamos la velocidad ya empezamos a ver cosas mucho más raras. ¿Por qué vemos esto? Cuando el pistón comienza a bajar, nosotros decíamos que recorre más distancia hacia abajo en el sistema de biela-manivela. ¿Por qué? Porque se inclina la biela y se inclina la manivela. Entonces es más rápido hacia abajo. Para que algo llegue más rápido
a una determinada posición tiene que tener más velocidad. Por eso es que la velocidad del sistema biela-manivela es superior a el motor que podría tener una cruceta escocesa. Este motor que tiene la cruceta escocesa es lo mismo que si tuviera una biela muy larga, porque vamos a ver que la biela, al ser muy larga, el bailoteo de la biela, como se llama en la jerga, que es el movimiento de la biela hacia un costado y hacia el otro, según ese ángulo phi que habíamos visto, es mucho menor. Por lo tanto, el cambio en la proyección es menor y un motor de biela larga se asimila muy bien a un sistema de cruceta escocesa. Pero vamos a ver qué inconveniente tiene. Bien, sigamos con esto. Entonces, por un lado, acá tenemos que tiene que tener más velocidad para llegar antes al mismo lugar y luego retraerse. Hacer lo contrario porque si no el pistón... Pero lo más importante que nosotros vemos, porque la velocidad, bueno, puede ser importante, la velocidad de un motor de combustión interna tiene que ver con la lubricación de las paredes del cilindro. Ustedes imagínense que en la combustión el cilindro se calienta, que es de aluminio, ese aluminio se transfiere a la camisa, que es la parte donde sube y baja el pistón, y eso se extrae ese calor, sea por refrigeración por aire o por agua. Pero hay que sacarle ese calor, porque si no se fundiría, se fundiría el pistón y se pegaría a la camisa, que es algo que suele ocurrir cuando se quedan sin agua los motores. Pero en definitiva, lo que nos interesa acá, o sea que la velocidad tiene que ver, ¿por qué? Porque a partir de los 18 metros por segundo de rozamiento, los motores empiezan a tener un déficit de lubricación. Entonces, ustedes pueden tomar, ¿se acuerdan cuando les dije que los combustibles, contrariamente a lo que le digan, de que 1 metro cúbico, que si 1 litro, que si algo así, si ustedes comparan los combustibles kilo por kilo, los poderes caloríficos son prácticamente iguales porque todos son de petróleo, si bien de distinta extracción de petróleo, son hidrocarburos de fórmula parecida. En el caso este que les digo, también es una simplificación. Pero los motores, ustedes toman un motor de una moto, o un motor de un auto, o un motor de un tractor, muy posiblemente, variando un poco, porque si son motores de largo aliento, es decir, que tienen que durar muchas horas y otros que tienen que durar menos, puede haber un poco de variación ahí. Pero si ustedes dividen los 18 metros por segundo por el recorrido que tienen, van a ver que es similar. Es decir, uno puede tener una moto que tiene 40 milímetros de recorrido del pistón e ir a 6-7 mil revoluciones, y en una de esas es similar a un tractor de 120 milímetros que va a 3.000 revoluciones, porque la proporción es la misma, se mide con la velocidad media, ¿se entiende? Bien, entonces la velocidad del pistón, si bien es un valor medio, puede tener su importancia en la lubricación, como le dije, pero lo que es importante en los esfuerzos es lo que vemos acá, que es la aceleración. Y ahí sí, fíjense en cómo la curva del sistema biela-manivela, la curva del sistema de cruceta escocesa, o un biela-manivela de biela larga, sigue siendo una función seno o coseno, como vemos acá en la curva azul, seno o coseno, y sin embargo, la curva de la aceleración del pistón, fíjense qué distinta que es, qué distinta y qué rara que es. Esa es la fórmula compleja, ¿se acuerdan del seno del doble del ángulo y todo eso que derivamos y que vimos? Bueno, da como resultado esta curva. Y esta curva, ¿qué es lo que tiene? Tiene una aceleración mucho mayor arriba y después tiene un cambio de aceleración abajo. Fíjense en que la parte de arriba y la parte de abajo no es simétrica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es simétrica y nosotros encontramos con que, fíjense en la proporción. Acá tiene alrededor del indicador 50 y acá 75 u 80. Fíjense en la proporción de la mayor aceleración que tiene el pistón cuando está cerca del punto muerto superior en el sistema biela-manivela que en el sistema de cruceta escocesa. Eso es malo. ¿Por qué? Porque la mayor aceleración implica mayor fuerza, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, los motores con biela-manivela poseen estos picos y estas contramarchas en la aceleración. Pero eso está totalmente diluido por la mayor conformación, por la mayor fortaleza que posee el motor. Fíjense en la comparación que voy a hacer. Ustedes grábense en la mente esta ecuación. Yo ahora voy a hacer un cambio acá. En lugar de colocar esta biela
enormemente, casi imposible de conseguir que sea de una relación 2:1, voy a poner acá, en vez de 10, voy a poner 100 milímetros. Entonces, ¿qué relación? Perdón, 1000 milímetros, quiero decir. También sería una biela de 1 metro, una cosa estrafalaria, muy difícil de conseguir. Pero yo tendría una relación 20:1. ¿Entiendes? En vez de 2:1, 20:1. Vamos a ver cómo es la posición. Fíjense, en la posición ahora prácticamente es la misma. Es decir, la posición del cilindro en un sistema biela-manivela de biela larga, es decir, de gran longitud de biela respecto a la manivela, y una relación grande, me da que se comporta similar a un sistema de cruceta escocesa. Fíjense en la velocidad, que es casi igual, y fíjense en que la aceleración es apenas levemente distinta. Ni siquiera tiene esa marcha y contramarcha en este caso. Fíjense en cómo varió una y la otra. Entonces ustedes se preguntarán, pero bueno, en ese caso entonces nos convendría diseñar un motor de biela larga. El problema es que la biela, fíjense en que bailotea hacia un lado y hacia el otro. Como le mostré recién, es para no pasar a la otra imagen, pero en la otra imagen se ve que cuando va dando vuelta la biela va de un lado al otro. Esa biela se conforma como una viga que está sometida a un constante movimiento y su propia inercia haría que una biela de ese tipo deba ser muy reforzada para que no se quiebre en la mitad por flexión. Si ustedes desarman alguna vez un motor, una moto, van a ver que la biela en un corte tiene generalmente un perfil de tipo I, como los perfiles I de los perfiles de construcción. ¿Por qué? Porque justamente está sometida a una flexión muy grande. Uno pensaría que solamente es una compresión debido a la explosión. Bueno, eso es muy importante. Pero también, como es tanto el movimiento de bailoteo, es sometido por su propio peso a una flexión. Por eso poseen esa forma las bielas. Los motores muy pequeños, bueno, usan otra forma porque eso sería muy engorroso de construir, pero en definitiva el concepto es ese, que la biela está sometida a flexión, por eso no se pueden hacer bielas infinitas, o sea, bielas muy largas. Y por otra parte, una biela muy larga es un peso enorme que está subiendo y bajando, por eso que tampoco va en ese sentido. Cuando se trata, por ejemplo, de grandes motores marinos, bueno, se suelen construir con bielas largas, pero estamos hablando de motores, por ejemplo, cuyos cilindros tienen 1 metro o cercano a 1 metro de diámetro, 1,5 metros de recorrido, y son motores de tan baja revolución que las hélices, para evitar un tema de eh, pérdida de energía de potencia en la reducción, eh, poseen motores de las mismas revoluciones que las hélices, que son muy bajas. Entonces, ese tipo de motores son motores muy especiales, son los motores que fabricaba Sulzer. Yo recuerdo cuando empecé en la facultad, en el año 79, lo primero que busqué era una revista que había en mi biblioteca de esos motores. Son motores que poseen, sus cilindros son tan grandes que dentro del cilindro posee un sistema, digamos, tipo coctelera, le llaman así, que es un líquido que entra y sale refrigerante y que refrigera lo que es el cielo del pistón. Aunque a usted le parezca increíble, un pistón, que usted lo ven chico cuando es de un automóvil, es tan grande que posee una cámara en donde se le inyecta, y es estilo coctelera porque no se lo llena completamente con líquido, se lo llena con una parte. Y es tan baja la revolución que posee un sistema de conductos que le permite seguir el movimiento del pistón y le van intercambiando el agua. Porque si no, un pistón no se puede hacer muy grande, porque el calor del medio, con el gradiente de caída de tensión, de caída de calor, de temperatura, perdón, hacia las paredes, haría que, aún con paredes relativamente frías, el centro del pistón se fundiese, porque justamente el calor no llega a tiempo a derramarse hacia los costados. Por eso se le coloca una refrigeración dentro del mismo pistón. Pero esos son todo tipo de motores marinos. Se los menciono nomás porque, bueno, dentro de esto, que han sido 2 clases de motores, no se puede ver algo que es un mundo muy, muy interesante, que ustedes tienen todo el material posible para verlo por internet, pero espero que lo que yo le he dado les sepa discernir entre todo ese material qué es lo que realmente es importante, porque hay mucha gente, sobre todo cuando presentan vehículos, en donde no sé si a propósito o porque no lo conocen, pero presentan parámetros que confunden. Por ejemplo, lo más común es decir, bueno, mire, este motor de camioneta o de auto tiene tanto de cupla.
y otro tiene menos de cupla. Y bueno, para el que no sabe, dice, no, más es mejor. Yo le digo, depende, porque depende del número de revoluciones. Uno puede tener, por ejemplo, ¿qué sería lo ideal si un motor que no tiene cupla constante? Que la cupla fuese la máxima y al menor número de vueltas posible, y que la potencia, obviamente, tenga un rango de revoluciones alto. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Un rango de utilización muy, muy alto. En todo esto, en lo que yo le dije, todavía hay que compatibilizarlo con que la aceleración de un vehículo no es solamente, no está en el vacío. Al haber aire, estas curvas de aceleración debidas a la potencia y a la caja de velocidad tienen que ser compatibilizadas con el rozamiento del aire. ¿Entienden? O sea que la tarea es un poco más compleja. Por suerte nosotros vamos a ver algo de fuerza de rozamiento del aire ya en las próximas clases. Y que va a ser una introducción a lo que van a ver en mecánica de los fluidos, creo que el año que viene. Creo que esa materia sigue existiendo todavía. Yo creo que en este aspecto tengo algo de turbinas también ya vimos, tengo algo para mostrarles. A ver, dejamos de compartir. Acá. En lo que es la clase de hoy, que era... No me acuerdo si es esta, esperen un momento. Sí, bueno, algunos creo que me quedaron realmente dentro de esta, que lo había hecho el año pasado y quedaron ahí, pero bueno, les sirve también. Es lo que expliqué de las turbinas, cómo pasaba el aire, lo que eran los turboejes o turbohélice, lo que eran los turbofan y lo que es un ala, que son los álabes de estas turbinas. Los álabes de una turbina, el ala de un avión, la hélice de un avión, o cualquier elemento que sea aerodinámico que produzca sustentación, no es una plancha inclinada. Si ustedes colocan una plancha inclinada, también va a funcionar, pero va a funcionar con graves pérdidas de rendimiento. Un ala es un perfil de este tipo en donde la física hace que cree sustentación. ¿Y por qué digo la física hace que cree sustentación? Bueno, porque ahí hay dos escuelas con respecto a cómo se produce la sustentación. Y bueno, afortunadamente para mí, que siempre pensé en la segunda forma que de cómo se producía la sustentación, hoy en día se está aceptando que está compuesta por dos partes. En realidad no debería estar compuesta por dos partes la sustentación, sino por una sola que es la que corresponde. La sustentación se produce simplemente porque el aire que está en una posición antes que pase el ala cambia de posición hacia abajo. Por el principio de acción y reacción, ese cambio de posición no es gratuito. Se produce una fuerza para que eso cambie. Y esa fuerza que la hace el ala hace que el ala suba. La versión que estaba aceptada, digamos, hasta no hace muchos años, era que la sustentación se producía exclusivamente por el principio de Bernoulli, que ustedes ya deben haber estudiado. El principio de Bernoulli dice que si yo en un gas tengo más presión, tengo más velocidad, tengo menos presión. Y es el principio de funcionamiento, ahí sí es aplicable, de los carburadores. Los carburadores, como les expliqué, tienen una estrangulación. Esa estrangulación hace que el aire pase más rápido que la velocidad que venía. Al cambiar de velocidad y pasar más rápido, la presión disminuye lo suficiente para aspirar nafta y ahí mezclan la nafta y el combustible. En este caso, el aire que pasa por arriba, como el perfil del ala lo hace recorrer una distancia más larga, aumenta la velocidad con respecto al aire de abajo. Por lo tanto, la presión del ala arriba es menor que la de abajo. Eso está medido y es real. Lo que no se puede decir es que las dos vetas de aire recorran exactamente, se junten al mismo tiempo. Eso no es real y por lo tanto el principio de Bernoulli se cae. Pero bueno, esas son cuestiones de aerodinámica que posiblemente ustedes la vean en mecánica de los fluidos. Bueno, con esto daríamos por terminado lo que es la parte de motores, ¿no es cierto? Así que recién ahora vamos a ir en lo que me queda, disculpe un momento, tengo que tomar un poco para refrigerar la garganta. Nos queda comenzar ahora con lo que realmente sería la clase de hoy, y la cual es una clase que es muy importante porque vamos a ver dos mecanismos que son de enorme uso en la realidad. Vamos a dejar de compartir esto